Ok. Vamos a ver entonces. Em, este ejercicio dice, bueno, tenemos una función, ¿verdad? Tiene el dominio de R-2 hacia R-5. Y la función tiene este criterio de acá, ¿verdad? Que sería el f de x igual a 5x menos 2 entre x menos 2. Entonces, nos piden primero demostrar que f es una función biyectiva. Ok, ¿qué tenemos que probar para ver que una función sea biyectiva? Antonio. Ok, no recuerdas. Bueno, eh, no importa. A ver. Para que una función sea biyectiva, hay que probar primero que es inyectiva y luego que es sobreyectiva. Sí, ¿te acuerdas de eso? Entonces, primero que nada, em, vamos a ver la inyectividad. Para la inyectividad, eso tiene una propiedad. ¿Te acuerdas de cuál era la propiedad? Bueno, la condición como tal que debe cumplir para que sea inyectiva. Nada más decime sí o no, digamos. Porque si te pones a escribir, la verdad mucho. No te acuerdas, ok. Bueno, em, ok, nos podía estudiar. Ok, ok. Bueno, déjame escribir un toque aquí en el libro una cosa. No, es que. ¿Qué se me hizo eso? Bueno, lo de la parte de funciones inversas ya lo vieron, ¿verdad? No sé si recuerdas de eso. Ok. ¿Y te acuerdas cómo buscar una función inversa? Eh, sí, digamos que sí. O sea, es como buscar despejar el X, técnicamente. Qué raro, no encuentro. Esa definición. Voy a dar un toque a la voy a poner un toque a la grabación. Listo, Eh, la cuestión con la inyectividad está así. Por eso quería buscarla en el libro.
en el libro como tal, a usted dice, si f es una función de a en b. Entonces aquí tenemos la función, va de a en b, el a y el b son el dominio y el codominio. Entonces se dice que f es inyectiva, em, sí, solo sí, para todo a y b. Ok, entonces, para todo a, b, estos dos elementos tienen que pertenecer al dominio. Entonces, A y B tienen que estar en R menos 2. Y entonces, tienen que cumplir que si A es diferente de B, esto implica que F de A también tiene que ser diferente a F de B. Esta es una forma de trabajarlo. Pero para las demostraciones como tal, es más fácil verlo esto como la contrapositiva. No sé si vos te acordás de la contrapositiva cuando se empezó a ver lo de lógica. La idea con la contrapositiva es que vos puedas decir que f de A es igual a f de B, implica que A es igual a B. Entonces, vos puedes demostrar la inyectividad con cualquiera de estas dos. Ambas simbolizan lo mismo, porque como te digo, una es la contrapositiva de la otra. La contrapositiva, no sé si lo recordás, pero la contrapositiva lo que dice es básicamente que para una implicación se le da vuelta a las proposiciones y se niegan. Entonces, ve que aquí tengo A diferente de B, yo la paso al otro lado y la niego. Al negarla, bueno, ya aquí estaba negada, entonces me genera como una doble negación, entonces me va a quedar el igual. E igualmente con esta. Entonces, con eso me permite usar esta otra definición de inyectividad y con esa es más fácil probarlo de esta manera. O sea, para este tipo de ejercicios. ¿Por qué más fácil? Porque si vos empezás de esta forma, entonces es como más complicadillo porque tendrías que empezar como a montar vos la función, digamos. Entonces, si la demostras de esta forma, vos nada más decís, sean f de A igual a f de B. ¿Qué implica esto? Bueno, yo aquí arriba tengo la función. En la función yo voy a evaluar el A en un lado y el B en el otro. Entonces, me va a quedar 5, el X lo cambio por A menos 2 entre A menos 2. Y esto tiene que ser igual al otro, pero con B, que sería 5 por B menos 2 entre B menos 2. Y entonces vos empezás a trabajar con esto de forma algebraica. ¿Y cuál es la idea aquí? Llegar a que A es igual a B. Eso es lo que tenés que buscar formar. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, en este caso, uno lo que hace es que los denominadores los pasa a multiplicar a ambos lados, o sea, los cruza, digamos. Entonces, aquí me quedaría b menos 2, que es el denominador del lado derecho, multiplicado por 5a menos 2. Esto es igual a menos 2 multiplicado por 5b menos 2. Hago esas multiplicaciones. Ok, distribuyo el b, me quedaría 5ab. Ahí 5ab menos 2b. Distribuyo el menos 2, me quedaría menos 2 por 5 son menos 10, menos 10a. Y menos 2 por menos 2 me da más 4. Esto es igual, otra vez vuelvo a distribuir, distribuyo la, me quedaría 5ab menos 2a
menos 10b, o sea, que me está estorbando el chat, más 4. Entonces, nos queda esto. Ahora, aquí, a partir de la igualdad, si yo tengo los mismos términos en ambos lados de la igualdad, por ejemplo, aquí tengo 5ab y aquí tengo 5ab, es la misma expresión y ahí ambos están positivos. Entonces, en ese caso, yo puedo cancelarlos porque al momento de que yo paso alguno de los dos al otro lado, va a pasar a restar y entonces se van a hacer un cero. Entonces, para evitarme hacer ese paso, simplemente los cancelo. Va a pasar eso con el 5ab, con el menos 10, no, perdón, con el menos 10 no, con el 4. Al 4 le pasa lo mismo. Ok, y entonces me queda menos 2b menos 10a igual a menos 2a menos 10b. Y ahora lo que tengo que hacer es agrupar por letra en cada lado de la igualdad. Entonces, por ejemplo, en el lado izquierdo voy a agrupar los b, o bueno, voy a agrupar los a mejor. Aquí tengo un a y este otro tengo que mandarlo para allá. En el otro lado agrupo los b. Aquí tengo uno y este otro tengo que mandarlo para allá. Entonces, aquí tengo menos 10a, paso el menos 2a, al otro lado me queda más 2a, igual al otro lado me queda menos 10b, paso el otro me queda más 2b. Hago esas operaciones, ¿verdad? Ve que ya ambos comparten el a y en el otro lado comparten el b. Entonces me queda menos 10 más 2, esto es menos 8a, y al otro lado me queda también menos 8b. Y entonces, de aquí yo despejo alguna de las dos. En realidad para cualquiera me sirve. ¿Qué es lo que voy a hacer? De como aquí estos menos 8 están multiplicando, voy a pasar uno de los dos a dividir. Entonces me queda que A es igual a menos 8 por B entre menos 8 y estos menos 8 se van a cancelar. Puedo hacerlo así o directamente puedo cancelarlos aquí también. ¿Y qué es lo que me queda? Que A es igual a B. Y eso era lo que yo ocupaba, ¿verdad? Ya cuando me queda que A es igual a B, entonces queda demostrada la inyectividad. ¿Está bien? Ok. Y esta manera de demostrarlo es lo que se aplica siempre para demostrar la inyectividad. Lo que te va a cambiar a vos es el criterio de la función y el procedimiento algebraico, pero siempre de esta misma idea. Partir de f de a igual a f de b, cambiar esos valores por la función en ambos lados de la igualdad, comenzar a trabajar esto como una ecuación y que al final me quede que a es igual a b, que es lo que ocupo. Y eso aplica, como te digo, para cualquier inyectividad que vos tengas que probar de un ejercicio de este tipo. Ok, lo siguiente, entonces, ahora sería probar la sobreyectividad. Vamos a ver. Ok. Para la sobreyectividad, esta lo que nos dice es que para todo elemento B que pertenece al codominio, en este caso el codominio era R-5, tiene que existir un elemento A en mi dominio. Mi dominio dijimos que era R-2. Y lo que tiene que cumplir es que el elemento B sea igual a f de A. Ok, esta es la definición que cumple la sobreyectividad. Pero en realidad, para la sobreyectividad, este, de lo que generalmente se hace es como buscar ¿cómo se llama? La función inversa.
¿Por qué la función inversa? Bueno, ve, yo voy a partir de lo que quiero demostrar. Yo ocupo demostrar esta igualdad. Entonces, yo aquí digo, bueno, B es igual a F de A. Entonces, yo esto lo voy a demostrar con dobles implicaciones, porque la idea es que yo llegue a algo de lo que me pueda devolver para poder llegar a esto. ¿Sí me entiendes esa idea? Ok. Entonces, bueno, yo aquí digo que B es igual a la función evaluada en A. La función habíamos dicho que era 5A menos 2 dividido entre A menos 2, ¿verdad? Eso era lo que me decía la función. Y entonces yo aquí lo que tengo que hacer es buscar despejar el A. Eso es básicamente porque al tener yo un valor de A, si ese valor depende de B y se acopla a los conjuntos que yo tengo, entonces va a existir bueno, siempre va a existir un valor de A que me genere un B, básicamente la idea. Entonces, por eso es que buscamos ese valor de A y ese valor de A tiene que depender del B. Entonces, yo aquí empiezo a ver cómo despejar el A. Lo que voy a hacer primero es este denominador, lo voy a pasar a multiplicar aquí, que me quede B multiplicado por A menos 2 y esto es igual a 5A menos 2. Distribuyo el B, me va a quedar AB menos 2B. Esto es igual a 5A menos 2. Y ahora lo que yo tengo que hacer es buscar despejar el A, ¿verdad? Que es lo que lo que te decía. Entonces, voy a agrupar los términos que tengan A de un lado y el resto del otro. Aquí dejo el A por B, paso el 5A, ese pasa a restar aquí, 5A, y esto va a ser igual. Este 2B pasa al otro lado a sumar, entonces 2B y menos el 2 que había aquí. Ok, me queda eso, y de esto, para poder despejar ese A, yo lo que voy a hacer es sacar ese A a factor común. Entonces, saco el A a factor común y me va a quedar B menos 5. Esto es igual a 2B menos 2. Y luego lo que está aquí multiplicando, como esto es un número cualquiera, técnicamente, entonces yo lo que hago es mandarlo a dividir. Entonces me va a quedar que el A es igual a 2B menos 2 dividido entre el B menos 5. Ok, ya aquí tengo el valor de A, está dependiendo de B, pero tengo que ver las restricciones que tiene. ¿Por qué? Porque ve que aquí, si el B es igual a 5 se me va a indefinir. Entonces ahí habría un problema. Por eso con esto tengo que fijarme en los conjuntos. ¿Por qué no va a haber problema? Porque bueno, consideremos que el B, ve a dónde pertenece el B. El B pertenece a este conjunto y este conjunto ya está excluyendo el 5 justamente por eso. Entonces, como excluye el 5 no va a haber ningún problema de que el valor se vaya a indefinir. Ajá, el 2 pero el 2 es por digamos, por esta otra, más bien, digamos, ¿ves? Como la función normal. Ese lo excluye para el valor de A, el A es el que no puede ser 2 pero es la misma situación, ¿verdad? Por eso es que pasa, bueno, por eso es que se da de esta forma, que se le quite ese valor. Y entonces, bueno, ya ahí verificamos que no hay ningún valor que se vaya a definir del A, y entonces aquí yo tengo un valor de A a partir del cual yo puedo decir que puedo generar una función o la puedo evaluar en una función que me genere un valor B. Todo eso no hay que escribirlo, o sea, básicamente de hacer esto. Ya con esto queda demostrado que es sobreyectiva. Y entonces ya probamos que la función es inyectiva y sobreyectiva. Entonces, por lo tanto, es biyectiva. Y eso es todo.
Aquí esto no va, nada más F. Pero básicamente esa es la demostración. ¿Está bien? Ok. Y como te digo, esta idea, o sea, esto que acabo de hacer, aplica para cualquier función o cualquier ejercicio que te den este tipo. Lo único que te va a cambiar es este procedimiento algebraico que se hace en las ecuaciones, pero la idea siempre es la misma. Ok, vamos con la otra parte. Voy a pegar otra vez aquí el enunciado. Ok, la parte B dice, determina el dominio, codominio y criterio de la función inversa. Ya eso lo tenemos. Ok, recordemos que, bueno, nosotros siempre tenemos para una función el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Estos se relacionan a partir de f. Mi conjunto de partida es r menos 2. Mi conjunto de llegada es r menos 5. Este de aquí, no, perdón. Ese, ¿sí? Suave, para que no me deje quitar eso. Ya, ok. El del lado izquierdo, te decía, es mi dominio. Y el del lado derecho es mi codominio. Pues entonces, de eso es básicamente fijarse en esto. Este es mi dominio, este es mi codominio. El criterio de la función inversa es justamente el mismo que sacamos al momento de probar la sobreyectividad, porque fue justamente lo que hicimos, darle vuelta. Entonces, de aquí podemos fijarnos en la sobreyectividad. Llegamos a 2b menos 2 entre b menos 5. Simplemente debe cambiar la b por un x. Entonces, esto es 2x menos 2 entre x menos 5 y es el criterio de la función inversa. Y por último, lo que nos queda es esto, calcular la composición de la función inversa con f y evaluarlo en 3. Entonces, para la composición, a nosotros nos piden f a la menos 1, composición f de x. Primero vamos a montar esto. Entonces, ¿cómo monto esto? En este mismo orden en el que están, yo lo puedo reescribir así. F a la menos 1 de f de x. Eso es lo que yo hago. La segunda función la meto dentro de la primera. Entonces, mi f a la menos 1 lo tenemos ahí arriba, ¿verdad? Dijimos que es 2 por x, pero mi x aquí va a ser este f de x. Menos 2 entre otra vez x, que lo cambio por f de x, menos 5. Y ahora lo que tengo que cambiar es el f de x, que el f de x era la función original que me daban. Está aquí, 5x menos 2 entre x menos 2. Pues esto va a ser 2 por 5x menos 2 entre x menos 2 menos 2. Todo esto dividido entre otra vez 5x menos 2 entre x menos 2 menos 5. Y lo que tengo que hacer es resolver esto. Vamos a ver, entonces, bueno, este 2 multiplica lo de aquí arriba. Entonces, 2 por 5x me queda 10x menos 4. Aquí yo tengo que hacer un denominador común, pero para este caso, cuando mi denominador de una de las dos valores es 1, yo simplemente lo que hago es que tomo el otro denominador, lo multiplico por el de este otro lado y lo mantengo. Entonces,
Aquí lo que me va a quedar es el menos 2, que era el que tenía por ahí, multiplicado por x menos 2. Y mi denominador común va a ser el x menos 2 que tenía por ahí. Abajo voy a hacer justamente lo mismo. Me queda 5x menos 2, el menos 5 multiplicado por x menos 2, que sería el denominador acá. Y todo esto lo divido entre x menos 2. Ok, resuelvo eso. Bueno, arriba tengo 10x menos 4, menos 2x más 4. Esto dividido entre x menos 2 y toda esta fracción entre 5x menos 2 menos 5x más 10. Y esto otro también va dividido entre x menos 2. Ok, aquí arriba puedo cancelar esto y sumar los x, ¿verdad? Sería 10x menos 2x, me queda 8x dividido entre x menos 2. Todo esto entre, aquí abajo me quedaría, bueno, los 5x se me cancelan y me quedaría menos 2 más 10, me queda 8 dividido entre x menos 2. Ok, aquí yo tengo que hacer la operación de extremos y medios. Voy a multiplicarlo así. Los extremos me dan mi numerador. Sería el 8x multiplicado por x menos 2. Y los medios me dan mi denominador. Sería 8 multiplicado por x menos 2. Ok, ve que aquí el x menos 2 lo puedo cancelar y los 8 también. Entonces, aquí a fin de cuentas lo que me queda es x. Entonces, a fin de cuentas, yo lo que saqué es que el criterio de la composición de f a la menos 1 compuesto con f de x va a ser el mismo x. Entonces, a mí al principio lo que me pedían, suave, aquí lo que me pedían era evaluar 3 en esa composición. Entonces, si yo agarro la composición y evalúo ese 3, de ahí simplemente cambio los x por 3 y esto lo que me va a dar es el mismo 3. ¿Está bien? Ok, eso es. Y aquí hay un detalle importante. Cuando vos haces una composición de una función con su inversa, siempre te va a dar x. El criterio siempre te va a dar x. Porque es básicamente, o sea, como que los criterios se cancelan, digámoslo así. Entonces, a fin de cuentas, lo que te queda es el x, nada más. Ahí para que lo tengas en cuenta, tal vez por algo te sirve. Porque ve todo el procedimiento que tuve que hacer, ¿verdad? Pero si yo, o sea, lo hice para que vos vieras, pero de ahí yo ya sé eso que te acabo de decir. Si yo calculo la función inversa de la misma función, o sea, de la función original, entonces eso siempre me va a dar x. Estamos entonces, Antonio. Ok, con gusto. Bueno, entonces de ahí quedaríamos por aquí. Voy a darme un toque, voy a dejar de grabar.